de planeación energética. Enseguida, en el segundo párrafo del numeral 6, dice: el Consejo Nacional de Energía se constituye por el titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá, por los subsecretarios y el oficial mayor de dicha dependencia, así como por los titulares de los órganos desconcentrados y organismos descentralizados del sector y de la propia Comisión y de la Comisión Nacional del Agua. En los casos en las que las deliberaciones del Consejo se refieran de manera sustantiva a cuestiones que competan a otras dependencias del Ejecutivo Federal, su presidente podrá invitar a participar a estas reuniones que correspondan. Y finalmente, el antepenúltimo párrafo dice: el Consejo contará con un foro consultivo en el que participarán, según los temas a considerar, representantes de los poderes legislativos, federal y estatales, de autoridades locales, de instituciones públicas de educación superior e investigación científica y de los sectores social y privado, para contribuir al desempeño de las tareas de planeación que competen al Consejo y promover la participación ciudadana. Es aquí, de acuerdo a este orden argumental, que aparece el párrafo que tanta expectativa ha generado y que dice: el Ejecutivo Federal enviará al Congreso en el mes de febrero de cada año para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de 15 años. Insisto, es únicamente, esto se refiere como un proceso final de discusión. Aquí en el Congreso únicamente tendrá que pasar por la autorización o no de los diputados, toda vez que la estrategia ya fue previamente discutida. Eso lo tendríamos que tener muy claro, porque finalmente esta discusión no se va a dar o no tendría que darse al interior de las comisiones, sino en el foro consultivo, a lo cual entiendo los diputados, por cierto, no fueron convocados. Ese es un grave problema. Sin embargo, hay que entender que esta facultad no deriva como la que tienen los diputados en el artículo 74 de la Constitución para aprobar, modificar y analizar el presupuesto de egresos. Y es ahí donde tendríamos que atizar una nueva estrategia legislativa para dotar de poder a los legisladores y al Congreso vía la reforma del artículo 73 para que puedan analizar y modificar esta Estrategia Nacional de Energía. Mientras tanto, simplemente es un llamado a misa. Porque, insisto, incluso en esta Cámara de Diputados, cuando se aprueba, por ejemplo, el presupuesto de egresos, existe cierta tentación autoritaria de imponerle al Ejecutivo Federal ciertas obras, en el caso de mi tema, obras hidráulicas, y siempre sin un análisis de un proyecto ejecutivo que precisamente la Comisión Nacional del Agua tiene toda una serie de profesionales que pueden evaluar y diseñar esa estrategia. Finalmente aquí los diputados podrían arrogarse, o muchas veces se arrogan esa función y etiquetan en el presupuesto una obra que ni siquiera tiene razón de ser. Entonces, eso podríamos llegar como está la redacción actual. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer, por ejemplo, la próxima semana, es dar una discusión en sustancia de las deficiencias que tiene la Estrategia Nacional de Energía, pero en forma, saber si o no aprobamos en esta Cámara lo que la Cámara de Senadores previamente nos mandó. ¿Y qué fue lo que nos mandó? Que esto es muy interesante porque, insisto, estamos ante un pacto. Esto es un proceso inédito y nos mandan, la Cámara de Senadores, en teoría, nos debe haber mandado una minuta en un artículo único que es de proceder a ratificar la Estrategia Nacional de Energía a partir del periodo 2011. Eso es el artículo único que debe haber mandado la minuta. Sin embargo, no sucedió así. Nos manda 3 artículos. Doy lectura brevemente al primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 33, fracción sexta, último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se ratifica la Estrategia Nacional de Energía. Hasta ahí, aparentemente, los diputados tendrían que decir: ¿estamos de acuerdo o no? ¿La aprobamos o no? Sin embargo, existe un artículo segundo donde dice lo siguiente: se requiere al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Energía tome en cuenta todas y cada una de las observaciones expresadas por los legisladores en el presente dictamen, a fin de que se lleven a cabo precisiones, ampliaciones y correcciones pertinentes en la Estrategia Nacional de Energía. A su vez, un segundo párrafo de este artículo segundo reza lo siguiente: se requiere al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, para que en toda publicación y difusión que realice de la Estrategia Nacional de Energía se anexen las observaciones que haya formulado el Congreso sobre la misma. Tuvimos una discusión interesante el día de ayer si se trataba únicamente de un anexo.
Sin embargo, si tuviéramos duda de la ambigüedad, que de por sí es mucha con este artículo segundo, en el colmo de la contradicción vamos a dar lectura al artículo tercero. Se solicita que en un plazo de 30 días el Ejecutivo Federal remita a esta soberanía la Estrategia Nacional de Energía modificada, dando atención a las observaciones a que se refiere el artículo anterior, y las mismas sean consideradas en la Estrategia Nacional de Energía en el año 2011. O sea, es decir, te ratifico, no hay problema, oye, por favor, haz caso de estas observaciones, y tercera, te obligo a que me las presentes en 30 días. Es verdaderamente contradictorio y tramposo, pero finalmente los diputados pueden servirse de esta trampa de la redacción para plasmar en la discusión y en el documento y dictamen que emita la Comisión de Energía, las observaciones que aquí se han discutido. Creo que tenemos una ventana de oportunidad. Desde luego, la sugerencia que formulamos a los diputados del PRD y particularmente al diputado Arellano es tomar en consideración el voto particular que hizo el PRD en el Senado de la República, porque desde luego también se requiere una correlación de fuerzas para plasmar todas las observaciones que se tienen desde la izquierda, incluyendo las del PT Convergencia y desde luego las del PRD, en este documento. Sin embargo, que debe quedar muy clara que se trató de una minuta. Entonces, esto no lo vamos a modificar. El artículo 72 constitucional dice, si tú lo modificas, regresa al Senado. Tendríamos que preguntarnos si queremos o no modificar alguno de estos tres artículos. A mí me parecería peligroso hacerlo, en función de que ya nos abriera una puerta con su propia ambigüedad. Creo que no fue ingenuidad de los senadores hacerlo así. Creo que partió de un proceso de negociación, particularmente entre la Secretaría de Energía y el PRI, para poderlo hacer de este modo. De otro modo sería escandaloso. Yo, si fuera asesor de la Secretaría de Energía, me hubiera verdaderamente preocupado de una redacción de este tipo. Y realmente invade facultades que están precisamente delineadas en el artículo 33 de la Ley de Administración Pública. Pero aquí estamos aprendiendo, estamos hilando ideas que podemos finalmente plasmar en 2011, y creo que el compromiso que podrían hacer los legisladores es presentar una iniciativa de reforma constitucional a fin de que en el artículo 73, como facultad del Congreso, sea revisar, modificar y en su caso aprobar la Estrategia Nacional de Energía. Esa sería la propuesta que surgió de la asesoría del Grupo Parlamentario del PRD, y no sé si el doctor Juan Moreno nos pueda más ampliar sobre esta discusión, ¿no? Sí, desde luego, de manera económica, si el doctor nos hace favor de intervenir. Bueno, primero que todo agradezco al diputado Mendoza Arellano la invitación aquí a participar. No quiero ahondar más en lo que dijo aquí mi compañero Montoya, porque ya toda la tarde de ayer estuvimos discutiendo eso, y francamente yo creo que se van a aburrir si nos metemos en más sutilezas. El tema da para mucho. Yo quisiera hacer un comentario más general, dentro de ese contexto. Digamos, yo suscribo lo que dijo Montoya, pues no tiene sentido que repita más, solo lo pondré en un contexto más amplio para que sea de alguna utilidad a la gente que no está muy metida en los detalles de este asunto de la ratificación de esta estrategia de energía, de la que habló Carlos Huerta también de manera muy inteligente. Y yo creo que el Congreso mexicano, como mucho el país, está en un camino a medias hacia construir un sistema democrático. Venimos de un sistema autoritario y una transición que se ha tardado demasiado, o sea, la mexicana, y hay todo un proceso de aprendizaje. Yo pondría lo que quisiera comentar, poniendo en contexto lo que dijo Montoya, es esto: en la construcción de un nuevo sistema democrático hay un esfuerzo que se ve en la legislación, por ejemplo en esta reforma energética de hace 2 años, de 2008, de cómo regular una interacción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de manera que haya una cooperación más eficaz. Y aquí no solo el Poder Ejecutivo debe entender que ya no es el rollo autoritario de antes priista, pero el Poder Legislativo también debe entender que no puede hacer lo que se le pegue la gana. Entonces, ese diseño no ha sido tan fácil, ha sido difícil, ha tenido momentos incluso muy ríspidos. Y entonces yo solo comentaría de la discusión de ayer que tuvimos, un antecedente que yo comentaba, que nos permite entender lo que está pasando ahora con esta Estrategia Nacional de Energía. Yo recuerdo ¿qué año fue? En 2004, aquí en el Congreso se votó una reforma constitucional en la cual se decía: la Cámara de Diputados
no solo debe aprobar